De la mesa directiva de esta honorable asamblea, compañeras diputadas y diputados, a los representantes de los medios de comunicación, a quienes nos siguen por las distintas redes sociales, les saludo con mucho gusto y con mucho respeto. Pero hoy quiero saludar de manera especial a los invitados distinguidos que hoy nos acompañan. Me refiero a la directora del Museo de Historia Universitaria, José María Morelos y Pavón, y a la familia descendiente directa del general Guadalupe Victoria. Sean ustedes bienvenidos a esta, la Casa del Pueblo. En el calendario cívico 2019, expedido por la Secretaría de Gobierno del Estado de México, podemos advertir 11 fechas conmemorables para el presente mes de marzo, como lo es la fundación de nuestro Estado, la expropiación petrolera, la proclamación del Plan de Ayutla y promulgación del Plan de Guadalupe, aniversarios luctuosos de distintos personajes de la historia mexicana, así como el natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez García, que hoy mismo recordamos por su admirable trayectoria como abogado, político y presidente de nuestro querido México. Pero es lamentable que los mexicanos no tengamos memoria. Otros países enaltecen a quien llevó las riendas de un gobierno recién nacido. La imagen de su primer mandatario está en el billete más emblemático, como lo es el dólar estadounidense, con George Washington; en Paraguay, con Carlos Antonio López Insfrán; en Honduras, con Dionisio de Herrera, y así en la mayoría de las naciones, lo cual representa llegar a ese honorable lugar con una sola voz del pueblo. Así es, compañeras y compañeros. Les hablo de nuestro primer presidente de México, José Miguel Ramón Adauco Fernández y Félix, que si no lo recuerdan con ese nombre, quizás sí por el segundo, Guadalupe Victoria, el primero en nombre de la Virgen, que sirvió de estandarte a los independentistas, y Victoria como muestra del desmedido anhelo de triunfo. Hace 176 años, de un día como hoy, pero de 1843, falleció un héroe del que no se escribe nada ni se le recuerda por su aniversario luctuoso en los calendarios oficiales, a quien de manera equívoca se llega a utilizar la imagen de Iturbide, evocando al primer mandatario, quizá porque fue el presidente que murió en la pobreza, pero jamás haber utilizado el poder para enriquecer su vida o la de los suyos, y que por el contrario dio todo por la patria hasta los últimos minutos de su muerte, y a quien se le debe hacer justicia, al menos enalteciendo uno de los tantos logros que llevó a cabo por este país. Nació un 29 de septiembre de 1786 en la villa de Tamazula, Durango. Por circunstancias familiares, ingresó al seminario en Durango, para posteriormente terminar estudiando la carrera de jurisprudencia en la Real y Pontificia Universidad de México. Fue leal a su formación liberal, por lo que abandonó sus estudios para unirse a los insurgentes. Con su fuerza inexorable, la mano invisible de lo desconocido empuja a los hombres señalados por la gloria a la cita inexcusable de su destino, porque la libertad es el sueño de las almas grandes. La patria esclava es el tormento de las almas fuertes. Los sueños nobles ennoblecen. Si la vida es sueño, benditos sean los que sueñan con lo grande y con lo noble, porque Guadalupe Victoria soñaba despierto. José Miguel tenía noticias de un hombre que, al igual que él, no soportaba la esclavitud de su gente y que luchaba contra el ejército realista con la misma idea de libertad para el pueblo. Se trataba de José María Morelos y Pavón, con quien logró entrevistarse y exponerle sus ideales y deseos de ser aceptado en las filas de los hombres que, como él, deseaban un país libre y soberano. El 5 de octubre de 1824, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundando una república representativa, popular, federal, y sentando las primeras acciones para abolir la esclavitud. El 10 de octubre de ese mismo año, asumió el cargo de mayor responsabilidad en la joven nación, presidente,
y el único del México independiente que logró completar su periodo constitucional de 1824 a 1829. Quien ve a la presidencia de la República como la satisfacción de un capricho personal, no le importan los medios para alcanzarla. Pero quien ve en ella la oportunidad de servir al pueblo, a la nación, solo puede admitirla por el legítimo camino de la voluntad popular. Este es uno de los grandes méritos de Victoria. Consagró su vida a la defensa de los más caros intereses de la patria, a la que sirvió con lealtad y rectitud, luchando sin tregua y llevando las más esforzadas hazañas que se vieron acrisoladas con los cargos que desempeñó: diputado por el estado de Durango, senador por los estados de Durango y Veracruz, gobernador del estado de Puebla. Promulgó 212 leyes, entre ellas la creación del Distrito Federal como residencia de los poderes centrales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Tesorería General de la Nación, contando con el valioso apoyo de su ministro de Relaciones, Lucas Alamán. Favoreció la creación del Instituto de Ciencias de Literatura y Artes, fundándose los institutos científicos y literarios, uno de ellos aquí en Toluca. En los últimos meses de 1827 y a principios de 1828, se llevó a cabo el proceso formativo del Instituto Literario del Estado de México, de donde destacaron dos maestros: Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, y el general Felipe Berriozábal. Todo esto siendo antecedente de lo que hoy es la Universidad Autónoma del Estado de México. Estableció relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, España, Francia, Estados Unidos, Colombia y Argentina, entre otros. Instauró el colegio militar a través del Colegio de Aspirantes de Marina. Derrotó el último bastión español ubicado en el castillo de San Juan de Ulúa. Por decreto presidencial, fundó el Museo Nacional Mexicano, más tarde conocido como Museo Nacional de Historia, hoy Museo de Antropología. Durante la Guerra de los Pasteles entre México y Francia, retomó el mando militar para defender el puerto de Veracruz, firmando el Tratado de Paz con Francia y con ello dando fin a la guerra. Es considerado benemérito de la patria y conocido por la frase heroica que exclamó en la batalla de Oaxaca: «Va mi espada en prenda, voy por ella». Su delicada salud lo obligó a retirarse de la vida pública y a partir del 1 de abril de 1829 se va a su hacienda del Jobo en Tlapacayopan, Veracruz. Su intención era volverse agricultor. En algún momento expresó que la tierra es la única que no te traiciona. Hipotecó su hacienda en 100,000 pesos y con eso iniciaría su labor en el campo. Decía Guadalupe Victoria: «Donde me fue dado el supremo bien de la vida y mi niñez fue cobijada por un techo modesto, yo siento a la patria en el primer aliento de un regazo maternal. Madre y patria se confunden cuando el hombre evoca su pasado en función de las actividades del presente». Ante la gravedad de su enfermedad, fue llevado a la fortaleza de San Carlos de Perote, donde murió el 21 de marzo de 1843 a las 12:30 del día, a la edad de 57 años. El 8 de abril de ese mismo año, se decretó que su nombre fuera escrito en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en ese entonces situada en el Salón Parlamentario de Palacio Nacional. Pasó de estar enterrado en la capilla del fuerte, en una caja de parque donde había pólvora y fusiles, a descansar eternamente en la columna de Independencia. ¡Qué mejor morada para los héroes de la patria, coronados por el ángel de la Independencia, quien custodia y da testimonio de su lucha y amor por México! Y si nos decimos llamar mexicanos, compañeras y compañeros, al menos tenemos la obligación de saber quién fue el primer presidente y honrarlo como se merecen los forjadores de nuestra patria. Hoy, su estatua ecuestre, ubicada al frente del Congreso de la Unión, es un recordatorio para las y los legisladores
de la gran responsabilidad que tenemos como depositarios de la confianza del pueblo y el deber de actuar siempre en su beneficio. La espada que se arrojó en prenda sigue del otro lado del foso. Todavía hay una arremetida que dar para lograr la victoria. Recordemos que los viejos soldados no mueren, solo se desvanecen. La vida de Victoria es el mejor ejemplo de que el alma de los héroes no envejece jamás. ¡Que viva Guadalupe Victoria! Muchas gracias.